Funcionarios de defensa de Polonia, miembro de la OTAN, presentaron un plan para reforzar la vigilancia antidrones y la defensa militar sobre el terreno mediante un sistema de fortificaciones y barreras a lo largo de unos 700 kilómetros de su frontera oriental con Rusia y Bielorrusia, así como la decisión de restringir la circulación de diplomáticos rusos en el territorio del país. ¿Qué piensa Rusia de todo esto? Veamos la noticia que analizaremos el día de hoy. Pagará. Polonia ha desatado la ira del gigante ruso y las consecuencias podrían ser catastróficas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, lanzó un feroz comunicado advirtiendo que las medidas tomadas por Polonia no quedarán sin respuesta. Tomaremos medidas de represalia para que los altos mandos polacos, que se ahogan en la rusofobia, lamenten enormemente las próximas medidas antirrusas que se tomen, declaró Zaharova, dejando en claro que el castigo será contundente y sin precedentes. Este anuncio marca un punto de inflexión en la ya tensa relación entre ambos países, prometiendo un futuro cargado de incertidumbre y posible conflicto. ¿Pero qué motivó estas palabras de Rusia? Pues Polonia decidió restringir la circulación de diplomáticos rusos en su territorio, una acción que roza la provocación directa y que no ha sido tomada a la ligera por Moscú. El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, anunció que los diplomáticos rusos solo podrán moverse dentro de Mazovia, la mayor región en el centro de Polonia, mientras que los cónsules estarán confinados en las provincias donde ejercen su cargo. Aunque la medida no afectará al embajador ruso, la intención es clara: cercar a los diplomáticos rusos y mostrar una postura firme contra Rusia. Esta decisión, cargada de simbolismo y desafío, parece diseñada para limitar la influencia rusa en territorio polaco y enviar un mensaje inequívoco de resistencia. La decisión de Polonia no es más que una muestra del creciente sentimiento antirruso que se extiende por Occidente. Un fenómeno alimentado por la retórica beligerante de países como Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. Al restringir la movilidad de los diplomáticos rusos, Polonia no solo desafía a Rusia, sino que también se alinea peligrosamente con las estrategias occidentales que buscan aislar y debilitar al Kremlin. Este movimiento es una clara señal de que Varsovia está dispuesta a jugar un papel más agresivo en el escenario geopolítico, incluso a costa de su propia seguridad y estabilidad regional. Rusia, por su parte, no se quedará de brazos cruzados. Zaharova enfatizó que aún se están evaluando las medidas de represalia, pero advirtió que serán suficientemente severas como para causar arrepentimiento en los altos mandos polacos. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Gracias, Ivette. Bueno, un gran placer poder saludarte y poder charlar sobre un tema no menos inquietante, porque efectivamente todos los días se registra un paso más en la escalada de ataques contra Rusia. Hoy vemos cómo Polonia, un país que es miembro de la OTAN y que este no es un dato no menor, ¿no? Se suma al concierto ese de odiadores de Occidente y adopta medidas, o sea, represalias, restringiendo la circulación de diplomáticos rusos en esa nación, lo cual, como era de esperar, ha enojado y muchísimo al Kremlin, y es por eso que salió a hablar la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, advirtiendo que Moscú pues va a tomar medidas que los altos mandos polacos van a lamentar y mucho. Y este es un hecho realmente muy reciente y se ha dado a conocer hace solo unas horas, como por el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski. Él declaró a la prensa que los diplomáticos rusos solo podrán moverse dentro del voivodato, es decir, la provincia de Mazovia, y los cónsules dentro de las fronteras de sus regiones, subrayando que la medida no se aplicaría al embajador ruso en Varsovia, Sergei Andreev.
¿Y cuál es el motivo que expone el jefe de la diplomacia polaca? Bueno, pues muchos se preguntarán, porque todos son sospechas, suposiciones, conjeturas, porque Sikorski dice que la decisión fue tomada en el marco de la lucha del gobierno polaco contra los sabotajes de los cuales sospecha de Rusia. Es decir, que por una simple sospecha ya limitan de ese modo al personal diplomático. O sea, ahí están aplicando medidas realmente extremas y muy peligrosas, como bien se dice ahí en ese segmento del video. Pero lo que se oculta detrás de estas medidas, a mi modo de ver, contra la diplomacia rusa no es otra cosa que la rusofobia, que es un Total. sentimiento que ya todos conocemos, que es profundamente hostil o discriminatorio contra todo lo que huele, suene o provenga de Rusia. Y ese sentimiento, Ivette, es tan adverso que se ha exacerbado a raíz de la operación rusa en Ucrania y alentado no solo por, digamos, las élites ucranianas, sino también por los personeros de la OTAN que han ido tejiendo toda una campaña muy tóxica, por cierto, en torno a los países aliados de discriminación contra Moscú para utilizar esas aborrecibles medidas contra la diplomacia rusa en Varsovia. Así que yo creo que por ahí está el tema. La rusofobia es el eje fundamental de este sentimiento adverso, pero que no viene solo creado por los polacos, sino que viene como parte de una campaña central desde la OTAN y desde la propia Ucrania bajo el poder todavía de Volodymyr Zelensky. Esa es mi visión. Pues tienes razón, Margarita. Esto lleva a un espacio del conflicto un poco más abierto, ¿no? En estos días, Polonia estuvo anunciando que iba a reforzar la vigilancia con antidrones y defensa militar. eh, También colocando unos escudos antidrones, ¿no? A lo largo de 700 kilómetros de su frontera con Rusia y Bielorrusia. Entonces, estos son movimientos totalmente evidentes de un ataque, de una respuesta bélica a otra de las tantas espacios de narrativa que se ha venido manejando por todo este tiempo de que Rusia es expansionista, injerencista y que quiere atacar pues más terrenos, ¿no? Entonces el gobierno polaco dice que apoya a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa porque está siendo blanco de acciones hostiles de parte de Rusia y Bielorrusia. Y esta es la narrativa que han manejado. Entonces ellos quieren utilizar un muro de drones y están asociándose con otros países como Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega y por supuesto Polonia para hacer este sistema de defensa fronterizo. Entonces la idea es generar como un muro, ¿cierto?, de defensa para que se incluyan fortificaciones de barrera, vigilancia del espacio aéreo, y con eso se hace un programa de refuerzo, según ellos, desde del flanco oriental desde 1945. O sea, están todavía pegados a esa historia en la que, bueno, lamentablemente Rusia y Polonia siempre han estado en pugna desde hace muchísimos años. Estamos hablando de una historia de Margarita, casi cuántos años, como 1000 años de historia entre relaciones conflictivas entre Rusia y Polonia. Sí, más o menos, eso nos dice la historia. Y resulta, Margarita, que es que entre Polonia siempre le ha tenido ganas al territorio ucraniano.
Entonces, ha habido esas pugnas entre territorios, por territorio. Y en este momento, Polonia quiere hacerse el que apoya a Ucrania, pero si llega a haber algún tipo de pérdida, pues ellos van a entrar a reclamar territorio en ese punto. Entonces, ha habido esa forma en la que esa rivalidad contra Rusia se viene gestando, ¿cierto? A partir de la narrativa que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que viene no solo desde la Guerra Fría, sino de mucho antes, incluso desde la Primera Guerra Mundial, porque se le temía pues a todo el tema de los bolcheviques, ¿cierto? Pero Alemania vio con buenos ojos la caída de los zares en ese momento. Ha habido muchos movimientos. En la Segunda Guerra Mundial, Margarita, acordémonos cómo manejaron los eventos posteriores o ya al finalizar la guerra, tres personajes que estuvieron muy protagónicos en ese momento contra la Alemania nazi, que fue por Rusia Stalin, por Estados Unidos Roosevelt y por Inglaterra, Gran Bretaña, Churchill. Y entre ellos tres hicieron unos tratados, unos acuerdos para repartirse, entre comillas, los territorios, por ejemplo, de Alemania, territorios que fueron ocupados y que todavía Alemania sigue siendo una nación ocupada, como lo mencionábamos en algún momento en otro análisis. Rusia también se hizo, en la Unión Soviética, se hizo a otros territorios dentro de los cuales también estuvo Polonia involucrada. Entonces ha habido ires y venires, pero si te das cuenta, Margarita, Rusia es aliado cuando conviene. Así de simple. Cuando no, es el monstruo que nos va a comer. De todas maneras, en las últimas décadas, yo diría que en las últimas 2 décadas ha habido tensiones entre Polonia y Rusia, pero fíjate que ahora recuerdo que alrededor del año 2009, Vladimir Putin hizo su primera visita a Polonia después de la caída, por supuesto, del bloque socialista. Y eso fue una señal de una recomposición de relaciones, una señal de amistad, de acercamiento y demás. O sea, que es cierto que ahora el sentimiento antirruso se ha extendido por Occidente, alimentado por la retórica esa beligerante que impulsa Estados Unidos y la OTAN y sus aliados para restringir ahora en Polonia la movilidad de los diplomáticos rusos. Pero al menos yo no esperaba que Polonia desafiara a Rusia de este modo, aliándose así de una manera tan peligrosa con las estrategias occidentales que lo que hacen es buscar aislar y debilitar al Kremlin, porque eso no tiene otra lógica. Y yo no sé si el gobierno polaco pensó bien eso antes de decidir esas medidas, porque esto pone a Varsovia a jugar un papel muy agresivo en el escenario geopolítico que está caliente, lo sabemos, que puede atentar contra su propia seguridad y contra la estabilidad regional. Tú hablabas ahí de una suerte de muro que está construyendo Polonia en territorio con frontera bielorrusa, pero lo hacen precisamente para tratar de evitar las migraciones de los bielorrusos, que ahora se llama Belarus, no Bielorrusia, de los bielorrusos. Ese es el gentilicio actual que quieren pasarse a territorio polaco. Entonces también tiene ese objetivo. De todas maneras, ellos saben que los bielorrusos son muy amigos de Rusia, Putin y el presidente de Belarus son grandes amigos y que por ahí son dos rivales muy fuertes que se le pudieran enfrentar caso tal de seguir atacando de esa manera por la vía diplomática a Moscú. Bueno, ¿hay algo más para mirar? Así es, Margarita. Vamos a ver la siguiente parte de la noticia que hoy estamos analizando.
rusas podrían ir desde sanciones económicas hasta acciones diplomáticas más severas, pasando por un aumento de la presión militar en las fronteras polacas. La incertidumbre sobre la naturaleza exacta de la respuesta rusa solo añade más tensión a una situación ya de por sí explosiva. Moscú tiene un amplio abanico de opciones y no dudará en utilizar todos los medios a su disposición para asegurar que Polonia sienta el peso de su decisión. La postura agresiva de Polonia también resuena con fuerza en el contexto de la guerra en Ucrania. Varsovia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev, proporcionando asistencia militar y humanitaria y abogando por sanciones más duras contra Moscú. Esta nueva medida contra los diplomáticos rusos parece ser una extensión de su política de confrontación, buscando debilitar aún más la influencia rusa en la región. La implicación de Polonia en el conflicto ucraniano y su disposición a desafiar directamente a Rusia reflejan un compromiso con una línea dura que podría tener repercusiones severas. Sin embargo, este juego de provocaciones no es sin riesgos. Rusia ha demostrado en múltiples ocasiones que no teme tomar represalias severas cuando se siente amenazada. La historia reciente está llena de ejemplos en los que el Kremlin ha respondido con contundencia a lo que consideran actos hostiles, y esta situación no parece ser la excepción. Las acciones de Polonia no solo ponen en peligro su relación con Rusia, sino que también arriesgan la estabilidad en una región ya marcada por las tensiones y los conflictos. Los próximos pasos de Moscú serán observados con atención y no cabe duda de que causarán temor no solo en Polonia, sino también en todos aquellos que se han sumado a la corriente de rusofobia que azota a Occidente. Ahí lo tenemos y es lamentable toda esta constante agresión a la imagen de un país que toda la vida ha sido estigmatizado. Ya tenemos esa palabra rusofobia en el diccionario, la tenemos estuve revisando algunos temas históricos y sale en Wikipedia, Margarita, rusofobia. El término Sí, existe ya hace mucho tiempo. y se tiene de una manera ya en el chip de la gente, porque se habla específicamente de un odio profundo hacia todo lo que huela a ruso. Y esto es lamentable, porque no se tendría ninguna razón. O sea, de hecho, después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde fue Rusia un protagonista impresionante contra la Alemania nazi, se volvió un temor absurdo de que fueran a ser conquistados, sobre todo por Estados Unidos, en su momento por el señor McCarthy, que todo lo que oliera rojo, todo lo que fuera comunismo iba a ser algo como una enfermedad contagiosa que iba atacando a la gente, le iba a cambiar el cerebro básicamente. Y esto ha subsistido por años, a pesar de que Rusia ha venido evolucionando, de que han cambiado las perspectivas, de que se abrió a Occidente con la caída del muro, con la perestroika, con el glasnost, que lograron entrar las empresas de Occidente, que hubo una apertura fuerte hacia nuevos negocios y hacia nuevas economías, Margarita. Es como si quisieran mantenerse. Ayer, en estos días, hablábamos de las intenciones que siempre ha tenido Occidente alrededor de Rusia, y es de desmantelar el territorio y quedarse con los recursos que ellos tienen. Rusia es un territorio bastante rico en recursos, en gas, en petróleo y otros recursos interesantes, los cereales, que es bien importante, los fertilizantes, que son los que producen y llevan a todo el mundo
Entonces, Margarita, esto ha sido lamentable, esa rusofobia, y como un país como Polonia, que además estuvo involucrado seriamente en el Holocausto, cuando fueron atacados. ¿En dónde estaba Auschwitz? En Polonia, ¿no? Mm. Entonces, millones de personas fueron atacadas, fueron torturadas, murió muchísima gente, y este país sigue, igual que Japón, atendiendo los requerimientos de la OTAN, Margarita. Sigue plegado a Occidente, como si se trataran o sea, no aprendieron de dónde venía el asunto y siguen bajo la misma retórica, es que Rusia nos va a consumir y nos va a invadir y nos va a atacar y nos va a volver nada. Bueno, yo te digo, tenía a la esperanza débil, lo reconozco, de que Polonia no se aliara de esta manera a la OTAN, pero cuando digo que no esperaba que Polonia desafiara así a Rusia, me refiero a algunos hechos, y que contradicen esa postura antirrusa, como fue, por ejemplo, la negativa del Ministerio de Defensa de Polonia de no enviar efectivos a Ucrania. Por eso yo digo que tenía una débil esperanza de que no se sumara al carro de los odiadores. Recordemos que a fines de febrero pasado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había afirmado que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia estaba ahí y el Reino Unido. Y ahí lo que debatió fue el posible envío de militares al territorio ucraniano. Pero por suerte, Macron no consiguió consenso para esa loca medida. Así que varios Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluidos Alemania, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, la República Checa y otros, pues se distanciaron de Macron. Fue un momento bastante complicado para el francés, porque no pudo triunfar. Él sigue subido al atril de los escenarios internacionales, abogando por de mediador, queriendo arreglar el mundo, pero no arreglas el mundo suyo, ¿no? París está de patas para arriba, pero él sigue afuera. Sí, así que Polonia tuvo en ese momento yo diría, una reacción consecuente con las severas advertencias que han salido de Moscú, cuando el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recuerden eso, advirtió que los países occidentales que apoyen a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Más claro ni el agua, lo dijo Lavrov así, y el Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo va a tener un efecto muy negativo. Así es que yo creo que esto que está haciendo Polonia de no enviar personal militar a Ucrania, pero de aplicar medidas digamos, antirrusas en el ámbito diplomático, bueno, lo ponen un poco en riesgo de meterse en el tablero de juego peligroso de la guerra, porque sí se sabe que ha estado enviando y suministrando armas a Kiev. Eso sí lo ha estado haciendo Polonia, así que clasifica entre los países que están en el blanco de Moscú y bajo la advertencia esta que se ha hecho. De todos modos, Ivette, esto parece un conflicto que todavía está en desarrollo porque viste que Zaharova dio a entender que Moscú está examinando a ver hacia dónde se mueve la brújula, ¿no? De esas provocaciones polacas, para decidir qué medidas severas van a tomar, si van a ser severas o no lo van a hacer, porque hay que ver, ¿no? Hay que poner todo en la balanza. Y ya se habla de que pueden ser de sanciones económicas hasta acciones diplomáticas. ¿Y quién gana con esto? Tú te preguntas. Bueno, creo que ni la OTAN y mucho menos Polonia. Por el contrario, esas medidas rusofóbicas van a complicar más el clima de tensión que ya se respira en la región, ¿no te parece? Claro.
Y es que Polonia ha ido cruzando líneas rojas, lo que ha Sí, hecho con las restricciones a los polidiplomáticos rusos, eso es una afrenta a todo el tema de relaciones internacionales. Eh, así es es. ellos dijeron que era una señal de advertencia muy seria, o sea, están no solamente amenazando, ya están haciendo están efectuando unas acciones específicas que están afectando no solamente las relaciones, sino también la economía en Polonia, Margarita. Vamos a ver el siguiente segmento que Vamos. tenemos para hoy y más adelante hablamos de un tema que me parece importante en ese sentido económico con Polonia y Rusia, por Veamos. supuesto. Polonia ha encendido una mecha que podría desencadenar una respuesta devastadora por parte de Rusia. Las palabras de Zaharova no dejan lugar a dudas. El Kremlin está dispuesto a tomar medidas drásticas para defender su dignidad y sus intereses. Las consecuencias de esta provocación polaca podrían ser significativas y duraderas, transformando el panorama geopolítico de Europa del Este. Una represalia rusa no solo afectaría directamente a Polonia, sino que también enviaría un mensaje contundente a otros países occidentales que se han alineado en la campaña de sanciones y aislamiento contra Rusia. Además, cualquier escalada podría intensificar la militarización en las fronteras, incrementar la inseguridad en la región y causar una desestabilización económica que afectaría a toda la Unión Europea. La comunidad internacional observa con preocupación cómo este nuevo episodio de tensión podría desencadenar una cadena de eventos impredecibles, recordándonos que en el ajedrez geopolítico cada movimiento tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Polonia, al desafiar a una potencia como Rusia, se arriesga a pagar un precio muy alto, y la respuesta de Moscú será, sin duda, un hito que marcará el futuro de las relaciones internacionales en los próximos años. Polonia ha cometido el peor error de su historia, al desafiar a Rusia con medidas provocadoras y sin considerar las posibles consecuencias. Ha puesto en riesgo no solo su seguridad nacional, sino también la estabilidad de toda la región. Este acto imprudente y cargado de rusofobia revela una falta de visión estratégica alarmante, mostrando una peligrosa subestimación de la capacidad de respuesta del Kremlin. Polonia, cegada por su deseo de alinearse con las políticas occidentales, ha dado un paso en falso que podría desencadenar una serie de eventos desastrosos. Entonces, Así. Margarita, las consecuencias son de alto impacto y te quería contar algo que me pareció Sí, muy relevante para hablarlo en este momento y es que Polonia con esa medida o con esas medidas no solamente provoca a Rusia, sino también se está haciendo daño porque adicionalmente se ha metido en la bolsa de también de los bloqueos y de las sanciones. Entonces, está en la onda de negarse a adquirir los combustibles rusos que pues tradicionalmente Rusia le ha venido suministrando. Resulta que en Polonia hay unos precios de energéticos congelados, ¿no? Y esta medida se va a finalizar el 30 de junio. Entonces, ellos no van a tener las empresas, estos precios bajos por más tiempo porque no tienen la capacidad para sostener esas medidas de soporte. Pero dice que al quitar el suministro de energéticos de Rusia, pues obviamente eso va a afectar tremendamente el tema energético en Polonia. Estamos hablando de que las empresas de que van a aumentar los precios entre un 50 y un 60% de golpe. La situación financiera de Polonia tiene un déficit presupuestario que cerró en el 2023 con un 5.1 del PIB
entonces ellos tienen una deuda también con un máximo histórico de 361.300 millones de dólares, Margarita. O sea, todo esto se va a venir reflejado, se va a ver reflejado todas sus acciones a nivel interno. Entonces, ellos, dice, Rusia nunca le ha negado a ningún país el suministro de hidrocarburos, pero con esta rusofobia no quieren saber nada y entonces se van a exponer a afectar el bolsillo de la gente, la situación de las personas, simplemente porque quieren seguir en la línea de los países miembros de la OTAN. Polonia es miembro de la OTAN. Entonces sigamos la línea de Occidente, sigamos lo que diga Estados Unidos y dañemos a nuestra gente. París, lo acabas de nombrar con el señor Macron, no solo París, toda Francia está patas arriba. El mismo Estados Unidos tiene problemas serios de fondo, pero eso no lo ven, no se preocupan por su gente. La misma Ucrania, lo hablamos en estos días también en otro análisis, Margarita. Zelensky no le importa a su gente. Zelensky los manda al frente y dice que eso es democracia. Hablando de Zelensky, y disculpa que te interrumpa, Ivette, porque me hiciste acordarme de algo, porque además todos los días nos levantamos con un nuevo aliado de la OTAN que se suma a esa campaña de desprestigio contra Moscú, que lo que es una señal inequívoca de la derrota que está sufriendo Ucrania, porque ya una quinta parte del territorio ucraniano está en manos de las tropas rusas. Eso es algo que no se puede negar. Y por eso, ahora que me mencionaste a Zelensky, me hiciste acordar que en medio de una desesperada gira europea, tocándole las puertas a España y a Bélgica, en Bruselas, por ejemplo, el hombre acaba de firmar un acuerdo bilateral de seguridad con el primer ministro belga y le pidió aviones de combate F-16, que por supuesto se los van a entregar a Ucrania, pero con la salvedad, porque ya se lo dijo bien clarito, que solo se podrán utilizar en territorio ucraniano y no para atacar directamente a Rusia. Ojo con eso, que ya está bien rubricado eso ahí. Así que eso lo dejó muy claro el primer ministro belga. De todos modos, Bélgica parece que no entendió el mensaje de Putin de que serán blancos de las Fuerzas Armadas rusas quienes apoyen con armas a Ucrania. No tenía que haberle dado ningún avión, pero bueno, ellos también desoyen las declaraciones de el vocero presidencial de Peskov cuando dijo, ¿te acordás el pasado 6 de mayo? Que Occidente está provocando una nueva ronda de tensión sin precedentes en Ucrania y que requiere las medidas de respuesta por parte de Moscú. Se le están buscando, están jugando con fuego. Así que Portugal también se le está jugando porque ese gobierno, objeto además incluido en la agenda de la visita de Zelensky, pues lo que hizo fue que prometió que va a destinar este año a Ucrania un paquete de ayuda económica militar valorado en 126 millones de euros como parte del acuerdo que ya tiene pactado para que dure unos 10 años más. Bueno, Zelensky no va a estar. De hecho, ya él no es el presidente. Lo es ahora bajo la ley marcial, pero fíjate que está Vladimir Putin tratando de encontrar un interlocutor para hablar de paz, de negociación de la paz, y ahora solo le hace pensar que puede encontrarlo en el marco legislativo de Ucrania. Pero todo está punto en boca porque a nadie, como decíamos ayer en nuestro comentario, le importa, le interesa que se termine la guerra en Ucrania. Ese es un negocio, es un gran pretexto para mantener todas las ganancias del complejo militar industrial que rigen Estados Unidos. Esa es la gran verdad. Así es, Margarita. Y recordemos también que, por ejemplo, en el caso de Polonia, ha sido su constante argumento apoyar a Ucrania, como tantos otros, y sobre todo acoger la posibilidad de guardar el armamento nuclear. O sea, esto es una forma también de provocar y de mantener esa tensión impresionante. No les importa, ellos
dicen que están apoyando a Zelensky. Zelensky está aferrado al poder, pero definitivamente, y dicen y siguen manteniendo el tema de que es que Rusia son los que no quieren. No, Rusia sí quiere, ya lo ha propuesto, pero Zelensky es el que ha mencionado en diversas oportunidades que no es posible permitir que Rusia esté en la mesa de negociaciones o que haya siquiera un acuerdo, una posibilidad de conciliación, porque eso afecta sus intereses. O sea, eso ya lo ha dicho en diferentes oportunidades. Yo te digo algo, Ivette, a mí no me preocupa tanto incluso lo que ha hecho Polonia. Es grave, pero más grave aún es y que atenta contra el clima, o sea, fogonea la tensión. Lo más grave desde mi punto de vista es lo que ha manifestado este martes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el señor Josep Borrell. Dijo que Ucrania tiene el derecho de atacar objetivos en Rusia y que es necesario equilibrar los temores de una escalada generalizada de la guerra con la necesidad ucraniana de defenderse. Así dijo textualmente. Es decir, lejos de apaciguar la confrontación y abogar por la paz, este señor Borrell le está echando más leña al fuego y ve, diciendo en una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea que según el derecho de la guerra, porque el tipo se refirió, ¿no? Se inspiró en la ley esa, que es perfectamente posible y no hay contradicción alguna de que los ucranianos ataquen objetivos en Rusia. Entonces, está defendiendo la idea de tomar represalias o luchar contra el que agreda el territorio. Él lo que está haciendo es dándole un boleto abierto a los ataques ucranianos hacia territorio ruso. Y yo no esperaba eso de un organismo internacional como la Unión Europea. Yo pensaba que ahora, a estas alturas, que Zelensky está dando patadas de ahogado y está tocándole la puerta a todos los países, pidiéndole ya como agónicamente un recurso militar, aviones para defenderse. Yo pensé que todo lo que corresponde, ¿no? Que estos organismos digan, vamos a reunirnos, mira, ya estás vencido, ya tienes la quinta parte del país del otro lado, entonces sentate a hablar. Nada, es todo lo contrario. Le está dando boleto abierto para que disparen hacia Rusia y ahí sí las cosas se van a poner muy feas. Se puede crear una hecatombe donde Rusia puede disparar todos los misiles esos con lo que está haciendo, ejercicios por ahora tácticos, pero que ya después, a guerra avisada, no mata soldados. Ya puede ser en serio, ¿eh? Muy en serio. Se ha venido haciendo las acciones últimamente de todos. Borrell, hoy casualmente, Stoltenberg, que ha venido haciéndolo todo el tiempo, Macron, que fue el que primero lanzó la bomba de instar a todo el mundo a que había que dispararle en territorio ruso, el señor Sunak también, Cameron, que sí, que ellos tenían derecho y que totalmente de usar el armamento en suelo ruso, no en suelo ucraniano, no en la frontera, no en el espacio de guerra, sino de una vez vámonos al suelo ruso para justificar que Putin realmente es un monstruo total que nos va a invadir y que nos va a acabar. Lamentablemente esa es la posición de estos pseudo líderes que ya francamente no les importa qué pueda pasar con el mundo, sino qué puede pasar con sus bolsillos, Margarita. Vamos a ver el último segmento que tenemos para hoy. Esta decisión, que parece haber sido tomada sin un análisis profundo de las posibles repercusiones, pone a Polonia en una posición extremadamente vulnerable. Al restringir la movilidad de los diplomáticos rusos, no solo han provocado la ira de Moscú, sino que también han aislado a Polonia en un momento en que la unidad y la diplomacia son más cruciales que nunca. En su afán de desafiar a Rusia, Polonia ha abierto una caja de Pandora que podría tener consecuencias devastadoras.
Este error histórico podría costarle caro, tanto en términos de seguridad como de estabilidad económica y política. La política internacional no es un terreno para acciones temerarias y sin fundamento, y Polonia, con su acción precipitada y mal calculada, ha demostrado una peligrosa falta de juicio que podría marcar un antes y un después en su historia reciente. Eso es lo que tenemos con estas decisiones. Ahí se habla de consecuencias devastadoras y eso viene en sintonía con la hecatombe que nosotros tememos que eso ocurra. Si esto llegara a ocurrir, ya se ha advertido en múltiples ocasiones que no olvidemos que Rusia ha estado realizando esos ejercicios militares y ves con las unidades misiles en el distrito militar sur, que eso es muy cerquita de las fronteras, para practicar cuestiones de preparación y el uso de armas nucleares, pero no estratégicas. Ya explicamos también en otras ocasiones la diferencia que existe entre las estratégicas y las tácticas. Bueno, en este caso es con el uso de armas tácticas para responder y garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso, en respuesta a las declaraciones provocativas de determinados funcionarios occidentales contra la nación. Y eso está ocurriendo, muchas provocaciones, todos los días nos levantamos con un país que decide jugar con fuego, aún desoyendo esas advertencias de Moscú de que podría utilizar esas armas tácticas para defender la integridad de su territorio. Entonces, yo creo que, vuelvo, repito, y no está de más la advertencia y el proverbio de que guerra avisada no mata soldados. Ya están avisados. Si quieren sobrevivir, tienen que actuar en consecuencia con sentido racional y con sentido común por la supervivencia de sus pueblos, porque lo que están haciendo ahora es obedecer de manera leal a la OTAN, siguiéndolo como animalitos domésticos a todos los designios y todos los pedidos de la OTAN, siguiendo toda la corriente rusofóbica. Los rusos son malos, son el demonio, Putin es el demonio, es el cruel, es el malvado, y por ahí vamos por mal camino. Yo creo sí, que... así es, Margarita. Un tema que siempre ha estado sobre la mesa es el expansionismo, la intención de expansionismo de Rusia, e históricamente hablando, nunca ha habido tal expansionismo. Si bien en algún momento de la historia se hizo hacia el este, pero fue con el fin de recuperar territorio propio, nunca ha sido con el fin de invadir territorios ajenos. Y lo que hablábamos hace un momento de la historia, es importante que la gente entienda que cuando les damos estos datos históricos es para que refresquen la memoria, vayan y consulten los libros, porque el que no reconoce la historia está condenado a repetirla, y es problemático cuando no se entienden los orígenes reales de los conflictos. Claro. En la Segunda Guerra Mundial hubo una cantidad de aspectos que se derivaron no solamente por las acciones de Hitler contra los judíos, sino todo lo que desencadenó, porque por eso se llamó Segunda Guerra Mundial, porque fueron varias naciones las que estuvieron involucradas. Recordemos, Margarita, que una de esas naciones que estuvo involucrada y que fue la que menos sufrió fue Francia, porque ellos se sometieron inmediatamente, se rindieron, no hubo problema, a ellos no los atacaron como atacaron a otras partes, ¿sí? Y dentro de todo el proceso, fíjate tú, los grandes hipócritas, los franceses, qué pena tener que decirlo así, pero los gobiernos franceses no han sido muy afortunados en esta historia que llevamos. Lamentablemente, perdón, la gente vive como piensa. O sea, perdón, piensa como vive. Lo contrario, sí. Piensa como vive. Y lamentablemente no quieren tener memoria histórica.
no quieren comprender por qué suceden las cosas en este siglo XXI, que mucho tienen que ver con conflictos que existieron en años y siglos precedentes. Pero bueno, para eso estamos nosotras, para ayudarlos a reflexionar, porque nuestro deber como periodistas, analistas, es investigar y ir atando cabos y para que se entienda por qué ocurren las cosas en este bendito año 2024. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho un repaso bastante amplio del acontecer que marca un conflicto nuevo entre Rusia ahora y Polonia en el ámbito diplomático. Solo me queda agradecer a nuestra audiencia la atención que nos han brindado e invitarlos a un nuevo encuentro mañana o en cualquier otro momento que nos volvamos a encontrar. Así es, Margarita. Yo los dejo con la reflexión del día. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al viento. La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Lo dijo George Orwell. Nos vemos próximamente hasta que nos volvamos a encontrar.